Bueno, entrando al último tema de la unidad de aprendizaje. Bueno, es el último, pero este último tiene pues engloba todas las síndromes de patología, que lo vamos a ver en dos temas. Comenzamos con el síndrome de hiperactividad. Vamos a repetir de nuevo muchos conceptos, porque hemos entrado bastante en todo. Entonces, yo pregunto, respondían, se han ubicado. Ahora repasemos si se acuerdan. Comenzamos con el síndrome nefrótico. ¿Qué era el síndrome nefrótico? ¿Cuándo se consideraba el síndrome nefrótico? Pero pregunta el examen de todo el mundo pregunta en el examen. Y ya, pero se caracteriza por qué, a ver. No hay más. Todo empieza por qué. Por la proteína. Esa proteína nos va a llevar a primero, antes del edema, hipoalbuminemia. Y si hay hipoalbuminemia, va a disminuir la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, ¿qué va a suceder? A ver, va a haber una compensación. Esa proteinuria, por si acaso, no es cualquier tipo de proteinuria. Tiene que tener un rango nefrótico. No es un poquito de proteína. Estamos hablando de mínimo 3 puntos de la proteinuria, porque si es menos de 3 puntos, no estamos hablando de eso. Que tiene otras características, pero no es suficiente menos de 3 puntos. Luego, tiene que haber una compensación en el síndrome nefrótico. ¿Por qué? Si bajan mis proteínas, ¿el cuerpo se va a quedar así tranquilo o qué va a hacer? Algo tiene que hacer el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha sucedido? Primero ha dejado que las proteínas vayan. Por tanto, ha bajado el nivel de proteínas. ¿Qué puede hacer el cuerpo para compensar? ¿Va a evitar que salgan las proteínas? No va a poder. Algo más va a hacer. Entonces, no, porque el problema ya no puede evitar que salgan las proteínas. Seguramente lo va a intentar, pero pónganse que no pudo. Entonces, ¿cómo intentan compensar la falta de proteína? ¿Qué está trayendo sed? Pero ¿y eso qué me va a afectar? ¿Qué no va a afectar más de eso? Eso no es peor. O intenta compensar algo que es peor. Ya bueno, si ustedes tienen una fábrica de helados, sus empleados tienen 10 empleados en su fábrica de helados y renuncian 7 y empiezan a fallar la producción de helados, ¿qué harían si son dueños de la fábrica de helados? Les hago que saquen un látigo de trabajen más duro, o ¿qué hago? Para compensar la falta de empleados, ¿qué hago? Contratar más. Voy y pongo mi anuncio, solicito empleados para una fábrica de helados, me voy a buscar más empleados. Entonces, caen las proteínas, están eliminando y ya está. ¿Qué produce? Más proteínas. ¿Quién produce las proteínas en el cuerpo? El hígado. Entonces, y esa es su compensación, voy a producir más proteínas. Hay un problema cuando se producen más proteínas, porque el hígado no solamente produce proteínas, y ahí viene la apoproteína. Entonces, ¿qué va a pasar? El hígado no solo va a producir proteínas, va a producir otras cosas más que se producen junto con esas proteínas. El mecanismo que yo lo digo no me acuerdo hace años, pero producen lipoproteínas. Entonces, no solamente va a producir proteínas, va a producir colesterol y triglicéridos. Entonces, ¿qué me voy a encontrar en el laboratorio de este paciente? Voy a encontrar hipoalbuminemia y me voy a encontrar hipercolesterolemia. Y con eso se construye todo lo que es bueno, creo que me he adelantado ya, no hay nada más que decir. El síndrome nefrótico es una glomerulopatía. Si hablamos de glomerulopatía, ¿dónde decimos que está el problema? Con aumento de la permeabilidad capilar glomerular a proteínas plasmáticas.
¿Por qué hay esa glomerulopatía? Hasta ahora no se sabe exactamente. Algunos tienen unas teorías. ¿Por qué? ¿El glomérulo es impermeable? No lo es. Hay sustancias que pasan, salen algunas, otras se reabsorben. Y aquí, esas proteínas empiezan a salirse. Se cree por un cambio de cargas iónicas. ¿Qué significa eso? Conocemos imanes. Positivos, negativos, se atraen, se repelen según cómo están, ¿no? Entonces, se cree que hay un cambio de polarización de las células del glomérulo que hacen que lo que antes no podían pasar las proteínas, ahora se salvan. Se cree. Otros creen que cuando se inflama ese glomérulo y se daña, los espacios se vuelven más grandes y por ahí pasan proteínas. Pero eso no parece ser tan cierto, porque las proteínas son grandes. Si pasaran las proteínas, pasarían casi todas las otras cosas más. Entonces ahí están en la duda. Pero lo que es cierto es que se salen las proteínas que a veces para las proteínas plasmáticas. Pero no solamente son las proteínas, que hay proteínas plasmáticas. Aparte de la albúmina, ¿qué más hay? Cuando piden una electroforesis, ¿qué más informan? Solo albúmina. ¿Y de dónde salen las proteínas? Los aminoácidos, pero se ponen otras cosas. Las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? ¿Cuáles son? IgA, IgM. Ya. Bueno, y si se pierden las inmunoglobulinas, ¿qué va a suceder? Bueno, no se pierden inmunoglobulinas. Inmunodepresión va a dañar. Entonces, se caracteriza clínicamente proteinuria, rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas. ¿Y cómo voy a saber cuánto orina un paciente de proteínas en 24 horas? La biomédica. ¿Cómo se toma la biomédica? ¿Cómo le pide la biomédica a un paciente de 24 horas? Una bolsa colectora. Señor, ¿cuánto orina en 24 horas? Digo. Una Voy a sonda poner y una sonda al bolsa. paciente. Podría, ¿no? Pero será bueno poner sonda a un paciente. ¿Cuáles son los problemas de poner una sonda? Se pondría poner una sonda. ¿Por qué no se pondría? Si tiene alguna implicación. ¿Por qué no se ponen? A ver, primer motivo. Porque es incómodo. Segundo, están metiendo un cuerpo extraño al cuerpo. ¿Quién creen que va a entrar junto con la sonda? Pueden haber infecciones, meter bacterias por ahí. Entonces, no es la mejor solución. Pero entonces, ¿por qué les ponen sonda? Porque no hay otra cosa. Hay algunos pacientes que necesitan. Pero si mi paciente está en sus 5 sentidos, ¿qué sería más fácil que poner una sonda? Dale un poquito. Ah, eso, Dale un que orine de poquito. un lado y esa orina va juntando en 4 horas sin desperdiciar orina. Entonces, voy a obtener algunos datos. Primero voy a saber cuánto estoy orinando realmente. 4 horas. Si orino, lo voy a tener a un lado y lo voy a tener que creer. Luego, de esa orina mando y voy a obtener la proteinuria de 24 horas, la van a hacer en un laboratorio. Y además, voy a saber el clínicos de creatinina. Esos son laboratorios de clínicos. Tienes o aclaramiento de creatinina y proteinuria de 24 horas. Eso tiene que ser en un frasco más o menos específico. No vayan a llevar mejor ya no hace proteinuria del paciente. Estaba cambiando por el paciente con una bolsa negra de algo orinando. Entonces, pregunten al laboratorio si no saben cómo hacerlo. Y ellos les van a explicar cómo tienen que recolectar la orina. Todo pregunten. Luego de la proteinuria de más de 3.5 gramos al día, tiene que haber hipoalbuminemia de menos de 3 gramos por decilitro. Y eso también tiene que haber edema generalizado, que es el anasarca. Y va a haber la dislipidemia, porque hay la dislipidemia, ya hemos mencionado. ¿Qué significa dislipidemia? Y no sé, hiperlipidemia. Dislipidemia se encarga de englobar todos los problemas de los lípidos. Que suban, que bajen, todo. Dices diferente, algo está fallando. No te preocupes solamente los lípidos, pero en general esto es que sube. Y si tengo más lípidos, entonces puedo haber lipiduria. ¿Qué eso? Así no. Si observamos la orina así espumosa igual indica. A grande rasgos, la orina que tiene espuma
me dice que podría, seguramente habrá proteinuria, pero no me dice cuánto es. No me dice si está en rango neurológico. Pero en la anamnesis ya me dice L proteinuria a este paciente, ¿por qué? Por la espuma debe tener proteinuria. Y ahí nos toca saber cuánto exactamente de proteinuria será. Bien, está bien la anamnesis. Glomerulopatías primarias producen las causas de esta glomerulopatías primarias. ¿Qué significa esto? Que es una patología que afecta directamente al glomérulo y desde ahí comienzan los problemas, que son 70% de los casos adultos. Luego tenemos qué patologías son estas: la glomerulopatía de cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria, la glomerulosclerosis focal. Esto más o menos les doy a grandes rasgos, porque hay una montonera. Van a encontrar una tabla cuando lleven medicina interna que tiene una montonera de patologías. Este es el tema que uno va a estudiar en medicina en la universidad, pero no es en biología. Ya está. Memorizar. Glomerulopatías secundarias, que son el 30% en adultas, asociadas a enfermedades sistémicas. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene una enfermedad que no es del glomérulo como tal, es otra enfermedad. Por ejemplo, tengo un lupus, tengo una diabetes, y esa enfermedad termina dañando de forma secundaria al glomérulo. Entonces, esas son el lupus sistémico, la diabetes mellitus, la amiloidosis, las hepatopatías y las infecciones crónicas. La amiloidosis, ¿han escuchado alguna vez sobre amiloidosis? Es una enfermedad donde aparece el tejido amiloide, que es una proteína que está mal plegada y que reemplaza al tejido sano. Hay varios tipos de amiloidosis. Si hablamos de amiloidosis renal, estamos hablando que en vez de glomérulos, en vez de nefronas, va a aparecer sustancia amiloide, que es de amiloide a los nucleos. Y si reemplaza el tejido renal, ¿qué va a pasar? La diabetes mellitus tipo 2 es la principal causa de síndrome nefrótico. Por si acaso, ahí está como segundo, pero como causa es la principal, porque es lo que más hay. Lupus es más agresivo, pero no hay tanto espacio. ¿A quién le da lupus? ¿Qué es el lupus? Enfermedad autoinmune. ¿Y a quiénes le da lupus? Persona No. con exposición genética. ¿A quiénes le da? Primero, a un paciente varón de 95 años, ¿le puede dar lupus? Le puede dar lupus, pero será normal que le dé lupus, será lo más habitual encontrarlo en eso, no será lo más habitual. ¿A quién es el más habitual? Jóvenes, edad reproductiva. ¿Qué cosas? Hombres y mujeres. Mujeres. Con una relación de 9 a 1. De cada 10 pacientes con lupus, uno es varón y 9 son mujeres. ¿Hay problema? Eso es bueno. No. Es mucho más agresivo que el varón. Mucho más difícil de controlar y termina más rápido que bien los pacientes varones. ¿Qué más? Fisiopatología del edema, esto creo que ya se lo saben, ¿no? Mecanismo clásico, la hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica, plasmática, que eso va a provocar salida del líquido intestino y eso que debe de la sangre. Y lo que decían también está efectivo en el edema, al final va a ser que se reabsorba sodio y se reabsorbe sodio por efecto de la aldosterona, pues se acumula líquido que va a aumentar más edema. Presión oncótica, aumento de presión intracraniana. Mecanismo alterno, retención primaria de sodio, por activación de los canales de sodio en el túbulo colector, con expansión de volumen extracelular, ocurre antes de que haya hipoalbuminemia significativa. Entonces se está reabsorbiendo el sodio, no se elimina el sodio que ya está circulando y eso hace que haya más tema todavía. Alteraciones asociadas, pérdida urinaria de proteínas funcionales, albúmina, transferrina, globulina, aquí tengo un problema con
ligadoras hormonales. Hay varios sistemas hormonales que empiezan a fallar. ¿Por qué? Porque si bien se están liberando esas hormonas, como las hormonas tiroideas, no hay receptores. Como no hay receptores, pues no están funcionando. ¿Por qué no hay receptores? Los han olvidado. Entonces tengo globulinas ligadoras hormonales, antitromina 3. Y si está fallando la antitromina 3, ¿qué va a fallar? La coagulación. La coagulación se ve alterada. Inmunoglobulina, ya habíamos mencionado, importante. ¿Qué consecuencias clínicas va a traer todo esto al paciente? El paciente va a encontrarse hipotiroideo, con hipocortisolismo, va a encontrarse con hipocalcemia, con trombosis, va a tener tendencia a las trombosis. ¿Qué significa tendencia a las trombosis? La coagulación. La coagulación. Wow. Va a haber tendencia a las infecciones y va a haber, por tanto, también anemia ferropénica, porque la transferro, ya tenemos ahí una explicación. Dislipidemia, aumento del colesterol total, de triglicéridos. Se correlacionan inversamente con el nivel de albuminas plasmáticas. Mientras menos albúmina plasmática, más aumento colesterol y triglicéridos. Por la transferrina, la orina. Manifestaciones clínicas. Tenemos edema, que es lo principal. Ese edema es frío, blando, con fobia, dolores, y mis tobillos y párpados progresan hacia la nasal. Miren que mis tobillos y párpados, como se darán cuenta, esa es la característica del edema. No inicia de ahí, subiendo, más o menos como que. Puede haber derrames pleural, pericárdico y así. Estos derrames se llaman politromositis. Y tener un derrame, que puede tener una consecuencia de un derrame, y a eso le sumamos que no tengo una buena inmunidad, porque hoy nada, mis inmunoglobulinas me da la probabilidad que esos derrames se sobreinfecten. Otros signos: presión arterial puede estar baja o normal, pueden haber síntomas como estoy aumentando mis triglicéridos lípidos, entonces es probable que haya síntomas. ¿Qué eran los síntomas? Párpados, uñas de mueble, que son bandas blanquecinas por hipoalbuminemia. Diagnóstico clínico y de laboratorio. ¿Cómo voy a diagnosticar? Exámenes claves, ya hemos dicho, proteinuria de 24 horas para demostrar que hay más de 3.5 gramos de proteína al día. Hipoalbuminemia en mi química sanguínea e hipoproteinemia en general. Sedimento nefrótico. El examen de orina les dije que aprendan a interpretar, ¿no? Tengo que leer el cilindros grasos y cuerpos ovales grasos que se ven en el examen urinario. Dislipidemia confirmada por perfilítico más química sanguínea. Estudios etiopíanos. Ya sé que está el síndrome nefrótico, ahora quiero saber qué está provocando ese síndrome nefrótico. ¿Para qué quiero saber qué provoca el síndrome nefrótico? No sepa quién está provocando, no le puedo dar importancia. Entonces, ahí le piden estudios etiológicos, como FAN, DNA, ANCA, serología para hepatitis B, C, VIH, VIH. Significa que todo esto pueden producir hepatitis, y el VNL para qué. Y estos otros FAN, DNA, ANCA, FAN, DNA, ANCA, ¿para qué? Estos nos ayudan a diagnosticar enfermedades autoinmunes, más de todo el flu. Pero en general la batería reumatológica, hay más. No nos diagnostican de nada. Nos dicen probablemente hay una enfermedad autoinmune y probablemente sea esta. Eso van a aprender en medicina. Esto complejo. Complicaciones infecciosas y tromboembólicas. Infecciones frecuentes bacterianas, por ejemplo, celulitis y tu infecciones virales. ¿Por qué celulitis? Porque si tengo edema, ese edema es estasis de líquidos, sumado a que me faltan inmunoglobulinas, es más probable que se sobreinfecte. Lo mismo que pasa con la peritonitis. Infecciones urinarias, infecciones virales. Mecanismos pérdida de inmunoglobulinas, disfunción linfocitaria, los linfocitos beta. Déficit de zinc, transferencia. Complicaciones trombóticas. Trombosis
vena renal, puedo tener trombos. En las venas ilíacas, en arterias coronarias y en cerebrales. Si tengo trombos de tipo coronaria, ¿qué estoy hablando? Infarto. Los trombos de arterias coronarias. Infarto. Es decir, el líquido, ¿no? Y coronario, infarto. Entonces es otra causa de infarto de de hace 20 años. Factores, hemoconcentración. ¿Por qué hay trombosis? No solamente es una cosa, es la suma de eventos. ¿Por qué hemoconcentración? ¿A qué se refiere la palabra hemoconcentración? Concentración de sangre. Estoy perdiendo líquido. ¿Hacia dónde estoy perdiendo líquido? No se puede, estoy reabsorbiendo sodio, obviamente líquido. Ah, se está yendo al intersticio. ¿Dónde hay menos líquido entonces? En el espacio extravascular. Si tengo menos líquido, todo está concentrado. Y si todo está concentrado, mi viscosidad sanguínea va a aumentar. Y si todo está más viscoso, es más probable que se forme trombos. Otro problema de las plaquetas de la neurona 13. Y va a haber una hiperpigmentación similar a lo de los complicaciones renales y evolución. Puede evolucionar a una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué insuficiencia renal aguda? Por hipovolemia severa. Entonces, hemos dicho, tengo mucho líquido, pero ese líquido se está yendo a tercer espacio. Entonces, el líquido circulante en mis vasos sanguíneos disminuye. Y si tengo menos espacio circulando, significa que hay menos gasto cardíaco. Si baja el gasto cardíaco, todos mis órganos van a ver disminución. Y entre ellos el riñón. Y por tanto, es una causa de insuficiencia renal. Renal, que vamos a hablar más adelante. ¿Qué significa eso? También puede haber necrosis tubular aguda inducida por diuréticos. A veces les damos diuréticos para mejorar todo esto y terminamos empeorando al paciente. Insuficiencia renal crónica. Decimos aguda, porque esto lo puedo revertir. Puedo mejorar un poquito, poner alguna, resuelvo el problema. Pero en este caso ya no puedo resolver el problema, ya tengo que alistarme para que el paciente dialice en algún momento. Riesgos elevados de un síndrome nefrótico persistente, excepto en la enfermedad de cambios mínimos. Factores de progresión: hipertensión arterial, edad de más de 60 años, proteinuria sostenida y el tipo de neuropatía. Todo eso me puede llevar a terminar en una insuficiencia renal crónica, que más adelante vamos a ver que ya no es el mejor término, ya hemos cambiado de término y no sé el nombre de eso. Pasamos a hablar del síndrome nefrítico. Voy a preguntar qué es el síndrome nefrítico, cuál es el nefrótico. Les voy a poner un caso clínico y diagnóstico. Clínico, nefrótico, renal crónica, ¿qué será? Definición: el síndrome nefrítico es una glomerulopatía inflamatoria. Y eso me va a llevar a una hematuria que puede ser microscópica o macroscópica. Voy a tener hipertensión arterial, voy a tener edema por retención hidrosalina, voy a tener oliguria, voy a tener una proteinuria leve a moderada. Significa que no llego al rango nefrótico. Tengo proteinuria, pero no llego a los 3.5 gramos de proteínas al día. Entonces, esto lo que conforma el síndrome nefrítico, que tiene varias diferencias. Puede evolucionar este síndrome nefrítico a una insuficiencia renal aguda. Y la triada clásica, lo que siempre preguntan en los exámenes es: triada del síndrome nefrítico: hematuria, hipertensión y edema. Lo que en el síndrome nefrítico queda: proteinuria, anemia y edema. Aquí es hematuria, hipertensión y edema. Etiología: causas principales del síndrome nefrítico. Glomerulopatías primarias proliferativas, que son las más frecuentes. Glomerulonefritis postinfecciosa. De estas, la postestreptocócica. Significa que un paciente que ha tenido una faringoamigdalitis cultácea hace unas 2 semanas, un poquito más, puede llegar a ser como reacción cruzada de síndrome nefrítico. Puede ser por virus, por parásitos. No solamente la cultácea, también lesiones infecciosas. Nefropatía por
inmunoglobulina A es el síndrome de Berger. Y la púrpura de Schoen, que no. Les dije que era. Luego, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome urémico hemolítico, la panarteritis nodular, el Club Pasteur, las crioglobulinemias, la enfermedad de Church-Strauss y algunos otros más. Fisiopatología y mecanismos inmunológicos. Va a haber un depósito de inmunocomplejos, como hemos dicho, por ejemplo, en el caso del estreptococo, tengo una infección por estreptococo y tengo una reacción cruzada algo similar a lo que pasaba en la fiebre o similar pasa. Esos inmunocomplejos llegan al glomérulo y hay contra antígenos intrínsecos en el glomérulo o extrínsecos que son, en el caso de los microorganismos. Estos realizan activación de un complemento a través de la vía clásica o alterna. Entonces va a haber una disminución del complemento 3, complemento 4 y el CH50. Va a haber también una hipocomplementemia. Va a haber colapso de capilares glomerulares, disminución de la filtración glomerular. Disminuye el filtrado glomerular, ¿qué va a pasar? Para que se el filtrado glomerular y para producir orina. Con menos orina voy a terminar en una oliguria. Y esa oliguria va a haber bajo débito, bajo gasto cardíaco por el bajo líquido que está circulando en el espacio intravascular, y eso me va a llevar a la renina, angiotensina aldosterona, que va a hacer la presión arterial, que suba. Y voy a terminar por aumento de la presión hidrostática con edema. Va a haber preservación de la reabsorción tubular y eso nos va a llevar a una hiperbolemia, que nos va a llevar a una cicatrización por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Manifestaciones clínicas que vamos a encontrar edemas leves para el tobillo. Voy a encontrar hipertensión arterial por expansión del volumen por el voy a encontrar una hematuria macroscópica en el 30% de los casos y microscópica en el resto. Voy a encontrar una orina rojiza o amarronada. Voy a tener congestión pulmonar. ¿Qué es congestión pulmonar? Edema pulmonar. Y por lo tanto voy a tener fibrinopatia cardíaca. Por la hipertensión pulmonar, edema agudo, como bajar así. Puedo hacer impurificación ingular en los casos de ya estamos entrando en el terreno de la insuficiencia cardíaca. Cuando hay una enfermedad sistémica subyacente, puedo tener fiebre púrpura. ¿Qué es púrpura? Puedo tener hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Puedo tener artritis, porque hemos dicho que es una enfermedad ligada a inmunocomplejo. Si le hablamos de inmunocomplejo, pues me va a quedar otras cosas. De aquí va a haber artritis, inflamación de las articulaciones. Puede haber también, muy parecido a eso, una vasculitis. ¿La vasculitis qué es? Inflamación de los vasos. Si tengo una vasculitis, se están inflamando los vasos sanguíneos, más que todo las arterias, los capilares, ¿qué consecuencia trae a mi paciente o al tejido? Está inflamado el vaso sanguíneo, entonces la luz del vaso, ¿cómo está? Tengo disminución de la luz del vaso por la vasculitis, voy a tener no siempre pero ya es que me va a disminuir el flujo arterial, y si disminuye el flujo arterial, pues voy a tener menos oxígeno, etc. Diagnósticos clínicos orientadores. Deben sospechar diagnóstico 1 ante disminución brusca de la diuresis, que la orina se vuelva oscura, que haya edemas moderados e hipertensión reciente. Ese paciente no era hipertenso y de repente está orinando poco y aparece hipertensión. Puede existir una forma incompleta sin anasaca y sin hematuria difícil. Estudios de laboratorio. Voy a pedir proteinuria, ya saben cómo pedirla. Voy a ver el sedimento urinario con cilindros hemáticos que son patognomónicos, que aquí ya básicamente
hematuria dismórfica y acartocitos. Y evaluación de la función renal. ¿Qué voy a pedir en mi función renal? Tengo que pedir creatinina, urea, clines por el aclaramiento de creatinina de 24 horas. O pueden sacar bajo fórmula, pero es mejor siempre pedir de 24 horas. Excreción de fraccional de sodio de menos del 1%. En el hemograma me voy a encontrar una anemia leve a moderada. Diagnóstico etiológico y biopsia. Entonces, ¿cómo voy a saber qué está provocando mi síndrome nefrítico? O sea, básicamente, ¿qué tengo que hacer para saber la causa? Una condición, voy a hacer un pedacito del riñón para ver qué está sucediendo. Marcadores infecciosos, voy a pedir asco. ¿Por qué es asco? ¿Qué es asco? Antistreptomicina, ¿o para qué pido eso? Específicamente. Eso, exacto. ¿Y para qué se pide más que todo esto? Más que para eso, para qué pide. Para saber si tuvo una infección. Voy a pedir complemento. Y mi complemento, el complemento 3, va a estar bajo. Y esto me va a decir que es secundario a este. Marcadores autoinmunes, FAN, antideneanca. ¿Para qué? Perfil reumatológico, antimembrana glomerular, igual. El cuerpo que está destruyendo. Y crioglobulina. Y voy a pedir una biopsia renal. No les voy a pedir a todos. En general se pide biopsia renal a los pacientes que tienen más de 10 años. Menos de 10 años se asume la causa y no se hace biopsia. Entonces, voy a hacer biopsia renal en hipocomplementaria persistente en insuficiencia renal aguda con una progresión rápida. En muy poco tiempo está cayendo su filtrado reticular. Cuando hay signos clínicos persistentes por más de 4 semanas, aunque no esté llegando todavía a la insuficiencia. Estudio histopatológico, orienta pronóstico y tratamiento. Y voy a saber qué tan mal va a estar mi paciente. Bueno, cuánto es su tiempo de sobrevivir. Complicaciones asociadas a hipervolemia y a disminución del filtrado glomerular, que es la insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón, encefalopatía hipertensiva. ¿Qué será la encefalopatía hipertensiva? ¿Qué es encefalopatía? Acción del sistema Enfermedad de sistema nervioso. si mi encéfalo funciona mal, ¿cómo me voy a dar cuenta que ese paciente está con encefalopatía? Alteración del estado de conciencia. Entonces van a tener alteración de la conciencia o bradyopsiquia, van a tener cefalea si quieren, y alteración de la motricidad pueden llegar a tenerla. ¿Y por qué es eso? Pues ese paciente que está hipertenso. Y si tiene encefalopatía hipertensiva, ¿qué tipo de crisis hipertensiva es? ¿Se acuerdan cómo se clasifican las crisis hipertensivas? Dos. ¿Cuáles son? Tipo de bajo recién han dado examen de eso. Crisis hipertensiva. No clasificación de la hipertensión. Crisis. ¿Qué significa crisis hipertensiva? Está subiendo de golpe mi presión. Entonces, dos situaciones tengo: la urgencia y la emergencia. Entonces, ¿cuál sería? Emergencia. Y si es una emergencia hipertensiva, ¿cómo lo voy a bajar? Una semana. Pasa los 15 que va a la orden inmediatamente. Son 15 minutos. Requiere monitoreo intensivo de estado hemodinámico. ¿Qué será el monitoreo intensivo de estado hemodinámico? Hemodinamia, ¿qué? Y eso como se monitoriza en un paciente. Ustedes pueden monitorizar en un paciente, necesitan una terapia intensiva. ¿Para qué tienen que estar por ahí? Entonces, miren lo que ustedes tienen que medir los intensos, o los médicos, quien sea que mida. ¿Cuáles? Hemodinamia, presión arterial, frecuencia cardíaca saturada. Eso es hemodinamia. Y función renal, necesito ver cómo está. Todos los días.
Listo. Pasamos al último capítulo del tema de hoy. Es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal se clasifica en dos. ¿Vale? ¿Son esas dos? Aguda y crónica. Definición general, ¿qué es? Es la pérdida progresiva de la función excretora y reguladora del riñón. Como se darán cuenta, ¿qué es la función excretora? Es lo que el paciente orina. Y la regulación del riñón, ahí entran algunas otras cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué regula el riñón? Eso, ¿qué más? Electrolitos, ¿qué va por ahí? Eso. Bien, está bien. Clasificación: insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal rápidamente progresiva y la insuficiencia renal crónica. Ese está el medio. Terminología actual: se sugiere sustituir insuficiencia renal por enfermedad renal. Eso son lo que dicen las guías de nefrología de los últimos años. Expresa daño renal aún sin deterioro manifiesto. ¿Qué significa? El paciente no puede no tener nada, pero tener alteraciones físicas porque ya tiene una creatinina elevada, aunque todavía no tenga edema, ni anemia, ni nada. Insuficiencia renal aguda. Deterioro abrupto, que puede ser en horas o en pocos días, potencialmente reversible. Cuando es aguda, se puede intentar revertir lo que le ha llevado a insuficiencia renal aguda para reparar el daño parcialmente. Y que ese paciente, ¿por qué quiero revertir esto? Porque si no revierto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a necesitar ese paciente para vivir? Diálisis. Aunque sea aguda, igual necesitar diálisis. Entonces, lo último que quiero es llegar a diálisis, porque eso me aumenta la diálisis. O si no, por lo menos hacer la menor cantidad de diálisis. Es una elevación de la creatina del 50% de la basal. ¿Qué significa el basal? ¿Basal qué es? Lo que normalmente es. Lo que normalmente es. Pero ¿por qué no dice? Si es 1.4 el máximo, lo partimos en 2 y aquí es una basal de cada fase. Por eso hay seguimiento. También es oliguria de menos de 400 ml en 24 horas. Aquí estamos hablando de enfermedad. Criterios de la ACI del 2002. Reducción de la función renal en menos de 48 horas o 48 horas, con aumento de la creatinina de por lo menos 0.3 miligramos por decilitro o 50% de la basal. Por 48 horas. Oliguria de menos de. ¿Cuánto era la diuresis normal? 1 miligramo por kilo. Entonces, si tengo menos de 0.5 miligramos peso en menos de 6 horas, entonces estoy llamando los criterios ágiles. Síndrome urémico. Si tengo, ¿para qué sirve esto? Para funciones eliminar líquido y algunos tóxicos como la urea. La urea hace daño al cuerpo. Como mi riñón no está funcionando, no la puede eliminar esa urea. Y si se empieza a acumular, le va a traer signos y síntomas. Y a eso le llamamos síndrome urémico. Significa todo lo que aparece como consecuencia de que esa urea esté aumentada. Aparece cuando la depuración de creatinina es menor a 10 a 15 ml por litro, de lo que debería estar en 120 normalmente. Conjunto de manifestaciones sistémicas. ¿Cómo cuáles? Generales. Este paciente con síndrome urémico va a estar con fatiga. ¿Qué era fatiga? No. ¿Qué era fatiga? Eso no es.
falta de aire? Voy a tener astenia. ¿Qué era astenia? ¿Sí? A ver, palidez, equimosis, prurito, llenamiento urémico. Todo esto es síntomas generales digestivos. Te va a tener anorexia, náusea, vómito, hipo, neuromusculares, debilidad, calambres, parestesias en miembros inferiores, irritabilidad y disminución de líbido. Neurológicas, somnolencia, asterixis, convulsiones o el asterixis como evaluamos. Básicamente, le pedimos al paciente que extienda la mano adentro, que haga extensión dorsal de los dedos. Una vez que hace el paciente, nosotros ya hacemos esto. Y al hacer esto, y las hacer esto, hace unas contracciones. Es decir, no es un temblor, no es que haga así. Unas contracciones. Apenas, mira. Convulsiones con hojas del final de cardiovasculares, hipertensión arterial, disnea de esfuerzo, puede llevar incluso a cardiomegalia. Síndrome ureico, consecuencias hematológicas, anemia por el déficit de hidroxina, hemorragias digestivas, hay alteración de la coagulación, trastorno plaquetario, una trombocitopatía urémica. Dice trombocitopatía, no dice trombocitopenia. ¿Qué es una trombocitopatía? Alteración de las cuatro plaquetas. Enfermedad de las plaquetas. No disminuyen las plaquetas, pueden estar normales. Lo que pasa es que no funcionan bien, pierden adhesividad. Están ahí circulando, pero no hacen lo que tienen que hacer, porque lo que tienen que hacer cuando llegan a se pegan. Insuficiencia renal rápidamente progresiva, es decir, que está en el intermedio entre aguda y crónica. Pérdida rápida y progresiva de la función renal en semanas o pocos meses. Salud. Forma intermedia entre la insuficiencia renal aguda, que es reversible, y la renal crónica, que ya es irreversible. Asociada a daño renal grave y potencialmente irreversible si no se trata de forma precoz. Principales causas: glomerulonefritis rápidamente progresivas. Vamos a hacer una biopsia y ahí nos vamos a encontrar las semilunas glomerulares, lo cual básicamente nos dice si es esto. Asociaciones frecuentes: vasculitis sistémica, enfermedad de antimembrana glomerular, que se llama enfermedad de Wood-Pasteur, lupus eritematoso sistémico. Manifestaciones clínicas y diagnósticas. Síntomas: voy a encontrar uria, el síndrome nefrítico, con todo lo que hemos dicho, edemas, laboratorios con aumento progresivo de urea y creatinina en semanas. Diagnóstico: anamnesis, examen físico, ecografía renal. ¿Qué es lo que veo en la ecografía renal? Veo que hay básicamente el tamaño del riñón, y no solamente el tamaño, sino la relación de la corteza con la médula renal, para que no atrofie. Luego, biopsia renal, importante, tratamiento precoz con inmunosupresores que pueden asociarse también a plasma verde. ¿Qué será plasma verde? Es algo que probablemente no hayan escuchado hasta ahora. Yo saco la sangre del paciente y la hago el desagüe de los inmunocomplejos, las inmunoglobulinas, ¿para qué? Para que no haga reacción autoinmune del paciente. Se hacen las máquinas de diálisis. ¿Y los inmunosupresores para qué serán? Como la ciclosporina, por ejemplo. ¿Qué hacen? Anotan la inmunidad. ¿Para qué? Para que no reaccione contra el mismo cuerpo, porque ese es el problema. Más vamos a hablar de enfermedad renal crónica. Definición: deterioro progresivo, lento e irreversible de la función renal a lo largo de meses o incluso de años. La principal causa es la principal causa de enfermedad renal crónica, ¿qué patología es? Tipo 2.
Implica disminución del filtrado glomerular y daño estructural. Causas: nefropatías glomerulares crónicas, nefropatías intersticiales, enfermedad poliquística renal. ¿Quién les dije que era enfermedad poliquística renal? Quistes, y esos quistes van reemplazando el tejido renal. Nefroesclerosis hipertensiva, complicaciones de diabetes mellitus. Básicamente las más importantes. Nefroangiosclerosis hipertensiva significa que otra causa importante es la hipertensión arterial. El asesino silencioso. Manifestaciones clínicas de enfermedad renal crónica. Estado general deteriorado. Astenia, fatiga, pérdida de peso, a no ser que se tenga edemas. Bien, voy a encontrar palidez, un movimiento, prurito e hipnosis. ¿Por qué? Hipertensión arterial va a ser muy frecuente. Es más, las reglas que haya hipertensión. Síndrome urémico en etapas avanzadas, que es náuseas, vómitos, alteraciones neurológicas, alteración del estado de conciencia, hasta el coma. Diagnóstico y evolución de la enfermedad renal crónica. Laboratorios: tienen una tasa de creatinina elevada, en proteinuria persistente y en urea elevada. Ecografía renal: riñones pequeños, ¿está? Y con una pérdida de diferenciación corticomedular. Veo la corteza medular siempre más apoyada. Significa que casi no tengo glomerulos. Biopsia renal útil en casos seleccionados. Una diabetes casi no es necesaria. Evolución progresiva hacia la insuficiencia renal terminal con necesidad de diálisis o trasplante. ¿Cuál es el dializar al paciente? Eso. Le digo con seguridad no va a hacer el examen, pero siempre le pregunté. Cuando la creatinina llega hasta 10, cuando la urea llega, algunos textos dicen hasta 170, otros dicen hasta 200. Si tengo un paciente con 200, una creatina más de 10, una acidosis metabólica secundaria, esto tengo que verificar. Una hipercalemia. ¿Qué es la hipercalemia? Hipercalemia severa de más de 7.5. ¿Qué pasa si potasio? ¿Qué pasa si? Bueno, arregla aquí para la sí. Y como no tiene por dónde eliminarse. Pero en práctica también mencionó que si vemos el filtrado, ¿hay Sí. diferencia? ¿Deberíamos ver todo o cuál es el que...? Todos. Cualquiera de esos no es la suma. Cualquiera de esos varias. Okay. Y filtrado glomerular también lo tienes que utilizar. No. Ya. Examen físico. En el examen físico, ¿qué lo voy a encontrar? Un deterioro del estado general, la piel pálida. ¿Por qué la piel pálida? Porque va a estar pálida su piel. ¿Por qué está de por? Lesiones de rascado por prurito. Y los signos de hipertensión arterial. Factores que agravan una insuficiencia renal crónica estable. Estable. Todavía. Infecciones urinarias. Una infección urinaria va a alterar mis glomérulos y si estaba con un filtrado glomerular de 20, de 30, con esto me voy a ir directo hasta 10. O tener una creatinina de 7, 5, con una infección puedo llegar tranquilamente a 10 y necesitar diálisis. Una obstrucción urinaria, lógicamente va a empeorar el problema. A eso le dicen los hospitales, es una renal crónica reagudizada. Se puede revertir, no va a revertir hasta lo normal, podría llegar a revertir hasta donde está. Depresión de volumen. ¿Por qué la depresión de volumen? ¿Qué significa depresión de volumen? Pérdida de disminución. Eso, hipovolemia. ¿Por qué puede haber hipovolemia? Fuera del central. ¿Qué me puede llevar a hipovolemia? Quemaduras, por eso sería tranquilo, pero sí, demás. ¿Y junto con eso qué más? ¿Qué es lo más frecuente de perder el diarrea y vómitos? Diarrea y vómitos pueden deshidratar. Yo tengo un lumen y eso me empeora la insuficiencia renal.
hipercalcemia, nephrotóxicos, como algunos medicamentos. Conclusiones. Insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. El síndrome reumático es la expresión clínica más importante porque es lo que me va a traer los signos y síntomas, y el reconocimiento temprano es esencial para dar un soporte y terapia de reemplazo renal.